transforma tu familia. ¿Sabías que el aleteo de una mariposa altera todo el universo? Se conoce esto como el efecto mariposa, pero en palabras de Jesús sería el efecto granito de mostaza. Es decir, una pequeña semillita hace que luego nazca un árbol fuerte. Te voy a proponer en esta charla 10 aspectos en los que puedes introducir granitos de mostaza que transformarán tu familia poco a poco, sin prisa pero sin pausa, pero la harán fuerte y sana. Primer granito de mostaza, los espacios. Es importante que cada familia nuclear tenga su propio espacio. Si se vive con otro miembro de la familia extensa, por ejemplo suegros, tíos, abuelos, es importante que la familia nuclear siempre salve sus propios espacios donde poder estar a solas. También es importante revisar cómo se sientan los espacios en la mesa, cómo se sientan los niños en la mesa, permitiendo que la cabecera, y cómo se sientan los papás, ¿verdad? Permitiendo que la cabecera de la mesa no solo lo ocupe el padre, sino también la madre, porque muestra así físicamente incluso que ella también tiene autoridad en el sistema. También es importante que los hijos no siempre se sienten en los mismos lugares, sino que puedan ir rotando, de modo que ninguno quede marginado de la cercanía de los padres. Así enseñamos a nuestros hijos a no competir por los primeros puestos, como nos enseña Jesús en la parábola de los invitados al banquete, ¿recuerdan? Y esto nos lo narra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, del 7 en adelante. Segundo aspecto donde aportar un granito de mostaza, un cambio para transformar tu familia: las normas. Las normas familiares son pautas que regulan la conducta y la forma de relacionarse. Algunas de ellas son explícitas, es decir, siempre se están recordando y exigiendo de alguna manera a los miembros familiares. Por ejemplo, hay que lavarse las manos antes de ir a comer, niños. Hay otras normas, sin embargo, que son implícitas, es decir, el grupo familiar no es consciente de ellas y sin embargo las cumple. Como por ejemplo, hay familias en las que se dan los buenos días y las buenas noches y todos los miembros de la familia lo hacen sin darse cuenta. Pero estas normas familiares, tanto las explícitas como las normas familiares implícitas, hay que revisarlas. Ojo, hay que revisarlas para comprobar que están cumpliendo su objetivo, que son normas justas, que son normas buenas y no abusivas. Por ejemplo, lamentablemente todavía en muchas de nuestras familias hispanas, las niñas deben tenderle la cama y servirle la comida a sus hermanos varones. Esta norma, a veces explícita y otras veces implícita, hay que revisarla, porque estamos en un nuevo tiempo y debemos preparar a los niños varones a colaborar en las labores domésticas y también preparar a las niñas hoy para capacitarlas, de modo que también ellas puedan aportar económicamente a sus hogares. Hay que estar atentos también para que las normas no sean rígidas, sino flexibles. Por ejemplo, en el horario de regreso a casa, que sufrimos todos en la familia cuando somos adolescentes. Los adolescentes siempre están peleando para llegar un poquito más tarde. Hay familias que tienen la norma fija de que antes de las 10 de la noche, por ejemplo, los hijos jóvenes regresen al hogar. Pero esta norma debe ser flexible, por ejemplo, por favor, papás, cuando se trate de una fiesta o un festejo importante. Esta flexibilidad de la norma, para revisarla, es muy, muy importante. Jesús, nuestro Maestro y Señor, se mostró muy cumplidor de muchas normas, incluso pagando los impuestos, cuando le dice a Pedro, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, del 27 en adelante, le dice a Pedro: oye Pedro, ve al lago, echa el anzuelo y el primer pez que pique, agárralo. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga los impuestos por ti y por mí. Pero sin embargo, nuestro Maestro, Jesús, es flexible y se salta la norma. Por ejemplo, haciendo curaciones en sábado. Incluso afirmando que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, la norma, recuerden, está al servicio de la persona, debe ser flexible, debe ser revisada y no al revés. Marcos 2, capítulo 27. Otro aspecto a revisar, donde poner el granito de mostaza, son los límites. Una familia se compone a su vez de subsistemas. Por ejemplo, marido y mujer forman un subsistema. Madre, hijo o hijos pequeños forman un subsistema. Los hermanos forman otro subsistema dentro de la familia. Cada miembro de la familia puede pertenecer a diferentes subsistemas, en los que posee, ojo, diferentes niveles de poder y los que aprende diferentes habilidades. Por ejemplo, una misma persona en un sistema familiar puede ser hijo en un subsistema, hermano mayor en otro o padre en otro subsistema.
Para que la familia funcione bien, es muy importante que hayan límites entre los subsistemas y estos límites sean claros y se respeten. Por ejemplo, cuando un hermano mayor se pasa de la raya con un hermano pequeño, los padres deben intervenir diciéndole: oye, no eres el padre de tu hermano para castigarlo. Si él se comporta mal, dímelo y yo hablaré con él. Con esto los padres aclaran el límite al hermano mayor, haciéndole entender que el poder ejecutivo y la autoridad en la familia lo ejercen solo los padres y que él solo es su hermano. Pero aclarar los límites y tenerlos claros no significa que estos límites deben ser rígidos, pues el hermano mayor puede quedarse muchas veces como responsable de sus hermanos pequeños, ejerciendo la autoridad parental temporalmente. Pero esto no lo confunde de rol, pues él sabe que está prestando un servicio momentáneo para el bien de todo el sistema familiar. Por otra parte, lamentablemente hay mamás que no respetan los límites del subsistema conyugal cuando, por ejemplo, si el marido está distante, tratan a algún hijo como si fuera un marido sustituto. O el padre se hace tan amigo de su hija que parece el novio y pierde su rol de padre. Esto quiebra los límites, enferma a la familia y estresa a los miembros. Pues los límites de los sistemas, de los subsistemas, ayudan a que cada miembro de la familia ocupe el lugar que le corresponde y no otro. Además, protegen la identidad y funcionalidad distinta de cada miembro de la familia, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12-29. ¿Acaso en el grupo de la iglesia son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? No, no todos podemos hacer de todo en la familia, ni en la iglesia, ni usurpar el lugar de otro, sino que todo tiene su límite. Otro aspecto que te puedes meter tu granito de mostaza para transformar tu familia es en estas fuerzas que se dan en la familia, de fuerza de aglutinamiento o fuerza de desligamiento. Ojo, los subsistemas dentro de la familia viven una tensión entre dos fuerzas: aglutinarse o desligarse. Por ejemplo, un subsistema madre-hijos pequeños tiene la tentación de ser tan aglutinado que puede llegar incluso a excluir al padre. Y este, al verse excluido, se puede distanciar mucho y llegar a romper incluso los vínculos con sus hijos y más tarde con su mujer. Otro riesgo de una familia con tendencia muy aglutinadora es que los problemas en los otros subsistemas afecten exageradamente a todo el sistema familiar. Por ejemplo, cuando los padres, o sea, el sistema conyugal, el sistema parental, se ven sumamente afectados si hay peleas en el subsistema fraterno de los hermanos y no son capaces de tomar distancia de esto y dejar espacio a estos conflictos que por lo general son necesarios entre los hermanos, se aprende mucho. Esto hace que las familias muy aglutinadas, los niños crezcan sin desarrollar suficientemente su autonomía y su liderazgo, transformándose en personas inseguras y dependientes. Por el contrario, en las familias demasiado desligadas, por ejemplo, con unos padres centrados más en ellos como pareja y que se desentienden un poquito, bastante o demasiado de los problemas que pueden tener sus hijos, pueden provocar que estos niños crezcan con un desproporcionado sentido de independencia y les falte sentimientos de pertenencia y lealtad hacia la familia. Los hijos de familias muy desligadas manifestarán gran dificultad para dar y recibir apoyo, para ayudar y recibir ayuda. Estos niños de familias desligadas tendrán grandes sentimientos de soledad y poca capacidad de crear vínculos profundos y estables con los demás. Jesús, con sus discípulos, ojo, creó un sistema grupal aglutinado donde sus discípulos se sentían cohesionados y tenían sentido de pertenencia grupal. Pero no permitió que su sistema grupal se aglutinara tanto que impidiera, ¿verdad?, la autonomía y el crecimiento de cada uno de sus miembros, de cada uno de sus discípulos. Estas fuerzas de aglutinamiento y de alejamiento las vivieron de diferente manera sus discípulos, al igual que pasa en las familias. Por ejemplo, San Marcos, en el capítulo 9, versículo 38, nos muestra a San Juan como un discípulo muy aglutinado, con gran sentido de pertenencia grupal. ¿Qué le dice a Jesús? Oye, maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Y Jesús
interviene como sistema parental, como sistema de autoridad, haciendo permeable el sistema. Y le aclara al discípulo: no se lo impidas, quien no está contra nosotros está a favor de nosotros. Pero también Jesús tuvo discípulos más desligados, como Santo Tomás, sí, el incrédulo, que aparece muchas veces no junto a los 12, incluso en un momento tan importante como la resurrección. Así nos lo hace notar justamente el apóstol aglutinado, San Juan, en su Evangelio, en el capítulo 20, del 24 al 25. San Juan nos dice, ¿no? Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no meto el dedo por el agujero, si no meto la mano por su costado, no creeré. Aquí vemos un discípulo que tiene por costumbre no estar aglutinado con los demás, y se muestra muy independiente, no dejándose influenciar por lo que le dice el grupo. Todos le están diciendo: hemos visto al Señor. Pero él dice: no, yo tengo que hacer la vivencia, yo tengo que hacer la experiencia. Jesús a este miembro más desligado no lo abandona y procura parecerse cuando él sí está con los 12. Qué interesante, qué humildad la de Jesús de esperar a parecerse cuando libremente Tomás se digne aglutinarse, se digne estar presente. Así la familia debe saber soltar a los más apegados y buscar aglutinar a los más distanciados. Otra variable interesante que hay que trabajar y meter tu granito de mostaza es el espacio de los esposos. Es muy importante que los esposos, aunque tengan muchos hijos, siempre tengan un espacio solo para ellos. Es decir, haya límites y los hijos se queden fuera. Sí, fuera. En ese espacio propio los esposos deben darse apoyo y revisar la complementariedad que están llevando en el día a día, siendo uno el puntal del otro, apoyándose y complementándose, no compitiendo ni desvalorizándose. En este espacio único y privado, los esposos vuelven a conectarse como pareja y como su sistema parental, conyugal, independiente de los hijos, sin culpas ni reproches por darse ese espacio. Fíjense que Jesús, con sus discípulos, siempre reservaba un espacio único para estar él a solas con ellos, sobre todo cuando los invitaba a pasar a la otra orilla, como nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, 31. Les dice: vosotros venid aparte a un lugar solitario, a descansar un rato. Porque dice el Evangelio, los que iban y venían eran tantos que no tenían tiempo los pobres ni para comer, como muchas veces los papás, no tienen tiempo ni para comer. Los esposos deben sacar estos espacios de irse solos a descansar un rato juntos, a reencontrarse, sin los hijos, ni sin las obligaciones familiares o parentales. Si se pierde este espacio, el subsistema conyugal comenzará a quedarse sin pilas para afrontar la vida familiar, las crisis, y pronto entrará en crisis gorda si no tiene este espacio propio para ellos. Hay que revisar también y aportar el granito de mostaza en el liderazgo y la autoridad. Es muy importante que el liderazgo lo ejerzan conjuntamente, ojo, padre y madre, como si los dos fueran un equipo directivo de una empresa. Ellos dos crean el subsistema parental de la familia. En la primera etapa de los hijos, el subsistema parental está centrado sobre todo en dar alimentación, en dar protección y cuidado. Pero luego tiene que irse acomodando en la medida en que los niños crecen, haciendo la función directiva de guía, de control y de autoridad. Es importante que los padres ejerzan este rol como equipo, apoyándose y apuntalándose mutuamente. No es bueno que solo el padre sea la figura de autoridad y quien da las normas, o sea, solo la madre. Es bueno que sean los dos juntos como equipo, acordando en conjunto como pareja las reglas, negociando entre ellos para presentarse a sus hijos como en un bloque común, como un subsistema propio. El equipo directivo que forman los padres no debe diluirse en ser padres demasiado amigos, entre comillas, pues su lugar es ser autoridad en el sistema. Pero esto no significa que sea un equipo autoritario, un equipo cruel, duro, frío o insensible. Solo un sistema parental débil instaura un control restrictivo y excesivo. Esto sucede cuando el equipo parental se ha desempeñado de manera ineficaz. Pero si los padres trabajan en equipo para determinar las reglas de la familia, estimulan a sus hijos a crecer y a desarrollarse de forma autónoma, cumpliendo y negociando estas reglas de acuerdo al ritmo de su crecimiento.
Dice el Evangelio de de San Marcos, en el capítulo 1:22, que la gente se asombraba de Jesús porque enseñaba con autoridad y no como los otros letrados, los otros religiosos. La palabra autoridad viene del latín augure, que significa aumentar, promover, hacer progresar, hacer crecer. Es decir, Jesús no era un autoritario, un erudito o un simplón. Tenía tal fuerza de atracción y motivación su ejemplo y palabra que promovía, motivaba, hacía crecer y progresar a los demás. Así es la tarea parental de autoridad que deben ejercer los padres, en equipo, hacia sus hijos, motivarlos, promoverlos, atraerlos, hacerlos crecer con su ejemplo de vida y sus palabras. Muy interesante también, hay que intervenir y revisar el espacio de los hermanos. El subsistema fraterno es el primer laboratorio social en que los niños experimentan relaciones con sus iguales. En este espacio, los niños aprenden a apoyarse, a diferenciarse, a negociar, a competir, a cooperar. Aprenden a ser amigos, a ser aliados, incluso enemigos. Es importante que los padres les dejen este espacio y no estén constantemente interfiriendo siempre en el sistema fraterno. Así pueden ejercer su derecho, los hermanos, a la privacidad, a tener sus propias tareas e intereses y a disponer de la libertad de equivocarse, la libertad de tener conflictos entre ellos, de explorar y aprender de los errores o de los otros hermanos. Fíjense que Jesús, como autoridad sana, dejaba espacio a sus discípulos. No solo les da autonomía enviándolos de dos en dos, como nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo 7, que los envía de dos en dos a predicar, sino que en el día a día les deja espacio para que los discípulos tuvieran sus propias iniciativas, sus propias discusiones y conflictos. San Marcos, en el capítulo 9, del 33 al 34, nos revela un interesante conflicto en el seno del subsistema fraterno de los discípulos. Jesús los viene observando de hace rato y casi al llegar a la aldea donde iban, les pregunta: oye, ¿de qué hablabais por el camino? Y ellos se quedaron calladitos porque iban discutiendo quién era el más grande, quién era el más importante. Jesús les deja este espacio fraterno para que tengan sus conversaciones, para incluso tengan sus discusiones, sus conflictos, interviniendo puntualmente. Así los padres deben respetar el subsistema fraterno con sus pequeños problemas, conflictos, juegos, rivalidades, e intervenir solo puntualmente para en algunos momentos sí verdaderamente poner orden, poner justicia, poner control, o en otras ocasiones solo para dar apoyo o alguna enseñanza. Es importante también en la familia revisar los roles y los estatus. En la familia, escuchen bien, cada miembro ocupa un rol. Y un rol tiene derechos, deberes y un estatus dentro del sistema familiar. Pero hay que revisar estos roles y el estatus que van adquiriendo en el sistema familiar. Hay que estar atentos a que los padres asuman su rol de padres como equipo directivo del sistema familiar y no se convierta ningún cónyuge en un hijo más, dejando a uno de los padres solo al frente de la dirección. También es importante vigilar que los hijos cumplan su rol de hijos y que ningún hijo asuma el rol parental de marido o esposa reemplazante. Esto hace daño al hijo y al subsistema conyugal. Pero también hay otros roles que a veces la familia impone a algunos miembros y esto es necesario revisar. A veces se suele asignar mucha responsabilidad, por ejemplo, al hermano mayor con respecto al cuidado de los hermanos pequeños. Y con esto se le priva a este hijo de vivir en plenitud su rol de hijo. O a otro hijo, la familia sin darse cuenta le asigna el papel, el rol del inteligente, del exitoso, del simpático, dándole un estatus por encima de los otros hermanos y haciendo que estos se sientan minusvalorados, no atendidos. Es muy importante que los padres estén atentos a estos roles y estatus que se dan en la familia para que siempre reine la igualdad y la incondicionalidad en el amor para todos. Así nos lo enseña Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, del 46 al 48, cuando ve que sus discípulos están buscando roles y estatus que los hagan más importantes. Dándose cuenta de ello, llama a un niño
y lo pone en medio de sus discípulos y les dice: el más pequeño de todos vosotros es el mayor. O como les dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 35, el que aspire a ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Muy importante también en el sistema familiar revisar las expectativas personales y familiares. Los esposos tienen expectativas con su pareja y es bueno que se las comuniquen con sinceridad, porque ninguno es adivino del pensamiento del otro. Así, si tú esperas que tu esposa sea más cariñosa cuando llegas a casa, pídeselo. Y si tú esperas que tu esposo te preste más atención que a la televisión o a su celular, también pídeselo directamente, sin drama, con sinceridad, con humildad. De la misma manera, los padres deben escuchar y dejar que sus hijos manifiesten lo que esperan de ellos. Porque, ojo, cada hijo es diferente. Un hijo, por ejemplo, puede esperar que sus padres confíen más en él y le dejen más libre, más espacio. Y sin embargo, otro hijo al mismo tiempo puede esperar que al contrario, que le presten más atención y le acompañen más. También los padres deben manifestar con sinceridad lo que esperan de cada uno de sus hijos, procurando que sus expectativas no excedan las capacidades y necesidades de sus hijos, porque hay expectativas tóxicas o neuróticas que se piden sin cesar, pero son inviables. Así, por ejemplo, un esposo no puede tener una expectativa que su mujer sea sexy las 24 horas del día. Esto es imposible. O la mujer no puede pretender que su marido le cubra todas sus necesidades y caprichos económicos o materiales, porque la cosa económica se hace de a dos. También pueden haber expectativas tóxicas de los padres hacia los hijos. Hay madres que esperan que su hijo mayor sea un segundo marido, el hombre de la casa, y abdican anticipadamente de su rol parental, cargándole al hijo esta responsabilidad cuando todavía es pequeño, es hijo. Y también hay hijos que pueden tener expectativas irrealistas con sus padres, exigiéndoles siempre que le apoyen en todo, pero lo normal es que los padres disientan a veces con sus hijos y muestren también desacuerdo. Para esto son padres, y esto también es sano y es motivo de aprendizaje para ambos. Ser conscientes de las expectativas personales que tenemos dentro y hacia nuestras familias es necesario, porque debemos conocerlas y revisarlas si son realistas, si son sanas y justas. También es bueno aprovechar las experiencias de decepción, cuando nuestras legítimas expectativas no se ven satisfechas y nos decepcionamos. Esta experiencia de decepción de nuestras expectativas es muy enriquecedora si la aprovechamos bien. Así les pasó a los peregrinos de Emaús. Fíjense, ellos caminaban decepcionados de Jesús y decepcionados de las autoridades políticas y religiosas que lo habían condenado injustamente, que lo habían matado en la cruz. Así lo expresa en San Lucas, en el capítulo 24, del 17 al 21, Cleofás. Uno de los peregrinos le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Y Jesús, interesante, les tira la lengua, los hace hablar para que se desahoguen y expresen su frustración, su decepción, y les pregunta: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron manifestando sus expectativas rotas y su profunda decepción. Le dicen lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y nosotros que esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Pero Jesús aprovecha esta decepción, ojo, para explicarles la verdadera liberación que Él trae a Israel, no la que ellos esperaban. Ojo, esta decepción hizo que los peregrinos de Emaús cambiaran sus expectativas y le dieran un nuevo sentido a todo lo sucedido. El momento de la decepción ayuda a que las expectativas aparezcan y se readecúen, ¿sí? Y ayuda a leer la vida de otro modo y a retomar el camino abandonado con un nuevo sentido. Así hicieron los de Emaús. Se regresan a Jerusalén ese mismo día, pero ya sus expectativas han cambiado y ahora todo cobra un nuevo sentido. Y
por último, es muy importante revisar los castigos y premios. Como en todo grupo humano, en la familia se crea un sistema de castigos y premios para el grupo familiar en general, para los subgrupos que haya dentro del sistema o para cada miembro en particular. Así, por ejemplo, hay familias que se premian con buenas vacaciones o familias que se castigan a sí mismas no compartiendo momentos ni espacios recreativos juntos. La mayoría de las familias no son conscientes de sus sistemas de premios, de sus sistemas de castigo, pero hay que abrir los ojos para revisarlos y mejorarlos. Por ejemplo, hay familias que premian con la atención solo a los hijos más simpáticos y comunicativos y no prestan atención a los miembros más callados o tímidos. Hay otras familias que premian con cuidados a los miembros más enfermos, descuidando de cuidados a los miembros más sanos que también merecen ser atendidos y protegidos. Otras familias solo dan premios materiales, comprándoles cosas materiales a sus hijos y no los premian con caricias afectivas, con amor y gratitud sincera. Fíjese que esta gratificación o premio psicológico y emocional es más efectivo que los premios materiales. Hay que revisar constantemente a qué miembro o subgrupo familiar premiamos y cómo lo premiamos. Jesús nos enseña que Dios premia reconociendo la labor de su siervo fiel, llenándolo de gozo y además confiándole más cosas. Así nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 23 en adelante. Cuando Dios le dice al servidor que trabajó y multiplicó los talentos, le dice: bien, siervo bueno y fiel, más cosas te confiaré, entra en el gozo de tu Señor. No hay mayor premio para un hijo que su padre o su madre le reconozca su esfuerzo, le reconozca su talento, se alegre con él y además le confíe más responsabilidades. Pero también hay que revisar los castigos que se dan dentro de la familia. Hay familias que llegan no solo al maltrato físico, que es un castigo inútil, sino incluso a tremendos maltratos psicológicos que no son eficaces y destruyen a las personas, a los miembros de la familia. Es siempre bueno negociar los castigos con los hijos o los esposos, de modo que ellos mismos se inventen un sistema de castigos acordado de mutuo acuerdo. Así, cada miembro familiar sabe que sus acciones tienen consecuencias y que ellos mismos las han aceptado. Siempre es bueno dar el castigo cuando no estás enojado o cuando no tienes cólera. Es mejor esperar, se te pase la rabia y afrontar la mala conducta después, con más tranquilidad y con más paz. El castigo más eficaz nace del amor y siempre deja una alternativa. Por ejemplo, si acordaste con tu hijo que si no colabora en casa le quitarías el acceso a la televisión o al teléfono por 2 días, a la par que le quitas esto, déjale un libro en su cuarto para que pueda leer algo interesante. Así aprovecha el castigo para no solo sentir la ausencia de lo que se le quitó, no solo recapacitar por su conducta, sino también que es una oportunidad para hacer algo positivo, como leer durante el tiempo que le dure el castigo. Los castigos más eficaces se acompañan también de una buena conversación donde se escucha al miembro que ha fallado y se le explican las cosas haciéndolo recapacitar. Jesús corregía a sus discípulos de una manera muy, muy efectiva. Recordemos la cena en que Pedro niega a Jesús. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 61, nos cuenta que apenas Pedro niega ser amigo de Jesús, cantó el gallo, y Jesús se volvió para mirar a Pedro. Esta mirada del Señor bastó para que Pedro llorara amargamente. ¿Qué tendría esa mirada del Señor? ¿Qué le diría con la mirada que Pedro lloró amargamente? Pero ojo, no se suicidó como Judas por esa mirada, sino que volvió y fue un servidor fiel hasta la muerte. ¿Qué tendría esa mirada? Hermanos y hermanas, los espacios, las normas, los límites, las fuerzas de aglutinamiento o desligamiento, el espacio de los esposos, el liderazgo y la autoridad, el espacio de los hermanos, los roles y estatus, las expectativas personales y familiares, los castigos o los premios, sea el aspecto que sea por donde comiences a introducir pequeños cambios, pequeños granitos de mostaza,
afectará a todo tu sistema familiar, que será cada vez más sano y feliz. Mucho ánimo y transforma tu familia. Quiero acabar esta charla con una canción muy especial que te comparto a continuación, que nos habla de la iglesia, de la parroquia y de la familia como un cuerpo vivo, donde cada uno es distinto, donde cada uno tiene funciones distintas y tareas distintas, pero es consciente que todos los miembros, hasta los más débiles y pequeños, son necesarios y que se necesitan mutuamente. Seamos así en la familia de nuestra iglesia, en la familia de nuestra parroquia y en nuestra familia doméstica. Seamos un solo cuerpo, seamos un solo corazón y una sola alma. Transformemos nuestra familia. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es solamente uno, así también fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios dispuso a cada uno de esos miembros según un plan bien establecido, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría todo el cuerpo entero? El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni decir lo mismo la cabeza a los pies. Más aún los miembros que parecen débiles, más necesarios son para el cuerpo, y los menos dignos adornamos más bien. Y si un miembro sufre, todos sufren, y si a un miembro lo honran, todos se alegran. El cuerpo de Cristo formamos nosotros. Nosotros